Teorías de la elección y la gestión pública. En el siglo XX se dieron grandes avances con respecto a la administración pública, avances de tipo científico, políticos, sociales y económicos, todos relacionados con el área del conocimiento, los cuales sufrieron transformaciones hasta el día de hoy y en la forma de administrar los asuntos públicos. Predecir y comprender el mercado político mediante técnicas de análisis económico es el objetivo de la teoría de la elección pública, que fue fundada por Duncan Black en el año de 1948. La teoría de elección pública aborda el estudio de fenómenos políticos y jurídicos reales para abordar las razones por las cuales las normas jurídicas permiten el control de la gestión pública. Anthony Dodge, en el año de 1957, incorpora la teoría de la elección pública al análisis de las decisiones tomadas por las instituciones de la democracia y del gobierno representativo. La contribución realizada por Dodge permitió la aplicación de la teoría de la racionalidad a todos los elementos que componen la estructura del mercado político. Fue desarrollada por James Buchanan, cofundador. Descubrió que las decisiones políticas crean costos a la sociedad y estas mismas decisiones no son financiadas por el Estado, sino por la ciudadanía en su conjunto. Fallos en el sector público y la elección pública. Los fallos en el sector público se relacionan con los desequilibrios ineficientes generados por el mercado. Se considera que la intervención del sector público en el mercado ocasiona sobredimensiones en el gasto público proyectado. Modelo neoliberal. Para el neoliberalismo, el Estado debía ser un Estado mínimo, lo que significa al menos cuatro cosas. Primero, que dejara de encargarse de la producción de determinados bienes básicos relacionados con la infraestructura económica. Segundo, que demostrara el Estado social, es decir, el sistema de protección a través de la cual las sociedades modernas buscan corregir la ceguera del mercado en relación con la justicia social. Tercero, que dejara de inducir la inversión productiva y el desarrollo tecnológico y científico, que dejara de liderar una estrategia nacional de desarrollo. Y cuarto, que dejara de regular los mercados y sobre todo los mercados financieros para que se autorregularan. Pregunta al foro: si bien las teorías administrativas del siglo XX se han transformado y evolucionado de manera permanente, se observa que algunas prácticas y técnicas administrativas presentan en ocasión cierto rezago, es decir, las mismas al parecer no evolucionan a la par de los componentes teóricos. Tal situación genera una serie de cuestionamientos respecto de los factores, contextos y situaciones que la originan. ¿Cuál es su cuestionamiento? Respuesta: cabe decidir que la administración es propia del ser humano. Para llevar una acción colectiva adecuada en cierto modo de administración pública significa servir o cuidar a la ciudad o el pueblo. La evolución que ha tenido dentro de ella se ha desarrollado bajo unos enfoques como institución u organización, como ciencia administrativa y como ciencias políticas públicas. La evolución nefasta de la administración en Colombia se ha visto deteriorada por el neoliberalismo y el capitalismo, que busca siempre el beneficio propio más no el colectivo. Si nos enfocamos a la Constitución de 1991, Colombia como un Estado social de derecho en donde se garantizan todos los derechos fundamentales que no se están aplicando, ya que dichos funcionarios públicos no hacen la tarea correcta en la cual es prestar un servicio al Estado y no estar al servicio de un partido político, ni regirse por intereses particulares y no cumpliendo con los objetivos y propósitos del Estado. Los enfoques realizados por Henry Fayol y Freddie Taylor han sacado muchas organizaciones privadas y públicas de crisis tanto económicas como administrativas, logrando un surco económico al país u organización con teorías e implementaciones de lo privado a lo estatal. En Colombia, si se ejercieran mejores controles sobre los entes del Estado y sus servidores, la evolución sería otra y no estaríamos enfrascados en un cuello de botella con tanta corrupción y malos manejos de los recursos del Estado, ya que se han perdido valores como la honestidad, la moral, dejan atrás a un sinnúmero de gente con capacidad de dirigir o apostarle a un mejor crecimiento del Estado por puestos de dedos o favores pagados políticamente. Fallos del sector público y la elección pública. Con la globalización y la implementación del modelo neoliberal, indica que a fin de que el mercado pueda actuar con libertad en el juego entre la oferta y la demanda, el papel del Estado frente a la economía debe ser limitado y no de intervención y solo de regulación, papel que aparece ligado a las políticas económicas de los organismos multilaterales como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. En los años 80 y 90 proponen a los países latinoamericanos, según Hurtado, transformaciones, reforma y modernización del Estado en busca de los siguientes objetivos. 1. Un Estado al servicio de los ciudadanos. 2. El logro de una estructura flexible. Y 3. La implementación de una gestión pública eficiente, participativa y transparente.
Marxismo a finales del siglo XIX. Karl Marx se le reconoce como el más importante tratadista de filosofía de política, de economía y de administración pública de la época. Sus obras más reconocidas son el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848, y El Capital, publicado en el año 1867. En esta última obra, Marx propone la desaparición del Estado y el derecho de la sociedad comunista por ser considerados instrumentos de dominación de las clases obreras. El objetivo de la teoría marxista es no fortalecer el Estado ni mejorar su funcionamiento, sino destruirlo, o al menos en la forma en que lo conocemos. El objetivo de un enfoque marxista en administración pública no puede ser el mismo que el que los enfoques denominados burgueses. Es todo lo contrario, sería una teoría dirigida contra la sociedad burguesa y contra el Estado. La lucha de clases encuentra en los estados y en la propia administración un escenario en el cual las reivindicaciones obreras que se dieron inicialmente en el taller o en la fábrica frente al patrón. Max Weber y la perspectiva burocrática. Max Weber es uno de los sociólogos más estudiados cuando se analiza la perspectiva de la burocracia en el desarrollo de la administración pública. El modelo burocrático de Max Weber se basa en los principios de especialización y división de las tareas, autoridad jerarquizada, formalización y registro archivo de las comunicaciones internas, profesionalización del personal ejecutivo, despersonalización de las relaciones, meritocracia y competencia técnica. En la actualidad, el término burocracia es utilizado ofensivamente para expresar pérdida de tiempo, ineficiencia administrativa, corrupción. Sin embargo, para el autor, esta era toda una organización desarrollada como el cuerpo administrativo de los estados modernos. Weber definió a la burocracia como la eficacia y la precisión de los funcionarios públicos para desempeñar una actividad estatal específica, basados en la racionalidad y el respeto de las normas y los reglamentos que lo rigen. Principios de las normas de la burocracia según Weber. 1. Carácter legal de las normas y de los reglamentos. 2. Jerarquía de la autoridad. 3. Máxima división del trabajo. 4. Profesionalización y racionalidad. La gestión pública. Para Omar Guerrero, la palabra gestión es usada generalmente como sinónimo de administración, de modo que el gestor es un procesador, un hacedor de acciones. Para el autor Patricio Orellana, es posible entender la administración pública como lo que tiene que ver con la estructura, las normas y los procedimientos. Para la gestión pública, lo central es el funcionamiento de la organización pública, la ejecución de las políticas y los resultados. Para el DNP y la ESA es el proceso dinámico, integral, sistemático y participativo que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas de la estrategia de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una administración, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática. En estos términos, la gestión pública debe de buscar de manera eficaz, eficiente, resultados frente a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias.